en nuestra vida, su vida en el espíritu en nuestra vida. Podemos vivir nosotros dos tipos de vidas. Podemos vivir una vida en la carne o podemos vivir una vida en el espíritu. Eso es lo que nos enseña la palabra. A veces pareciera como muy elevado que yo hable acerca de vivir la vida en el espíritu y no en la carne, porque podría parecer como muy místico, pero a veces es por desconocimiento que nosotros no entendemos exactamente cómo es la vida en el espíritu, porque pudiera parecer algo inalcanzable o algo para unos pocos privilegiados. Realmente el plan de Dios es que la vida en el espíritu sea la vida de cada uno de sus hijos y que la vida de la carne sea aquella que dejamos atrás, sea la que viven aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Eh, yo quiero compartir con ustedes varios puntos acerca de la vida en el espíritu para que vayamos comprendiendo, y vamos a leer desde ahora un primer versículo para poder ver que no debemos nosotros amar esa vida en la carne o amar al mundo, como dice en la palabra de Dios. En primera Juan capítulo 2, versículos 15 al 16, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando la palabra de Dios nos habla de no amar al mundo y las cosas que están en el mundo, y nos dice que si hacemos eso, el amor del Padre no está en nosotros, se refiere a aquel sentimiento sin reservas que teníamos antes de anhelar las cosas que están en el mundo, incluyendo el pecado. Antes no teníamos nosotros, cuando no teníamos a Cristo Jesús, no teníamos ningún parangón, no teníamos nada que nos limitara, no teníamos por qué tener de alguna manera un cargo de conciencia o un freno, sino que al contrario era la celebración de lo que está en el mundo, de la vida conforme al mundo. Era lo normal, era lo que se conocía. Por eso la palabra de Dios da por sentado que si alguno ama al mundo, o sea, ama en todo el sentido de la palabra, el amor del Padre no está en él. Obviamente una persona que nació en Cristo Jesús ya no puede amar el mundo con toda libertad. Alguien decía en el pasado que hemos sido arruinados para pecar. ¿Y por qué? Porque un creyente, cuando regresa a las cosas del mundo y cae de la gracia y peca, no lo hace con toda la soltura que lo hace una persona no creyente, sino que al contrario va a arrastrar a su alma porque fue arruinado para el pecado. Y esa persona va a sufrir mucho. Ya nosotros hemos sido arruinados para el pecado. Ya no es eso lo que nos va a hacer felices, amar al mundo. Al contrario, un creyente en Cristo Jesús que trata de volver al mundo, que trata de olvidarse de las cosas de Dios, que pretende ser normal otra vez, esa persona no va a vivir feliz porque esa persona, su interior fue transformado. Ya antes su espíritu estaba muerto, pero ahora su espíritu ha sido vivificado. Dice también en esta escritura que acabamos de leer, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, distingamos esta parte que nos habla esta carta de Juan. O sea, nos está diciendo Juan que hay deseos de la carne, ¿verdad? O sea, son naturales en el ser humano. Esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos, ¿sí? Y esa soberbia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Recuerden ustedes que el mundo, cuando habla del mundo, no está hablando necesariamente del globo terráqueo como tal, el planeta Tierra. Está hablando de un espíritu que impera en el mundo. De eso nos está hablando. O sea, cualquier persona que existe sobre esta tierra o es dirigido o seducido o influenciado en su totalidad por el espíritu que hay en el mundo o por el espíritu de Dios.
Si esa persona no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, esa persona está bajo el espíritu del mundo. Si esa persona conoció a Cristo Jesús, va a batallar porque ahora está bajo el espíritu de Dios, pero si se enfría, si se aleja de Dios, si no alimenta su ser con las cosas espirituales, entonces lo que va a pasar es que va a tener una gran batalla entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. A eso se refiere con vivir la vida en el espíritu o la vida en la carne. Vamos a una siguiente escritura que nos va a dar un poco más de luz acerca de eso. Y esto está en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Primera Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, o peregrinos y extranjeros, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Mire usted que claro está aquí, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Versículo 12 dice, tengan una conducta ejemplar entre los gentiles. O sea, frente a los que no son creyentes, ¿verdad? Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esto es bien importante, mis hermanos, entenderlo. Nos está exhortando Pedro, que seamos como unos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué razón? Porque ya no pertenecemos nosotros a este mundo. Si nosotros pensamos que seguimos perteneciendo a este mundo, estamos equivocados. Si nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, le dijimos, de hoy en adelante tú vas a ser mi Señor y mi Salvador, entra a mi corazón, reina, sé mi Señor, yo te voy a servir. Mira lo que estábamos diciendo, estábamos invitando a Dios a que entrara a nuestro corazón, a Cristo Jesús. Y entonces en ese momento Él entró y nos selló con el Espíritu Santo como pertenencia de Él. Ahora le pertenecemos a Él, ya no le pertenecemos al mundo. Por lo tanto, nosotros somos peregrinos y como peregrinos y extranjeros. ¿Cómo es un peregrino y un extranjero? Es una persona que va de paso, es una persona que sabe que va a regresar a su patria. De esa manera, nosotros sabemos que nuestra patria celestial es la que nos espera, nos aguarda y estamos prestados momentáneamente acá. Ya nosotros nuestros sentimientos, nuestra pasión, nuestro futuro, todos nuestros planes no son del mundo, sino que son de Dios. Por eso nos dice que nos abstengamos de las pasiones carnales que combaten contra la vida, pero la verdadera vida, que es la vida en el Espíritu, ¿verdad? Esto nos llama, entonces, según Pedro, a una conducta ejemplar entre los gentiles. Mire que siempre hay ojos observándonos. La gente no lo dice, pero pone sus ojos sobre ti, especialmente cuando sabe que tú eres un creyente. Empieza a juzgarte, empieza a ver dónde caes, empieza a ver, a tratar de encontrar fallas para mitigar un poco su cargo de conciencia, porque de alguna manera a nadie le gusta que otro busque a Dios y él no buscarlo. Pues, o sea, es un poquito como les dijera, es un poco como una instinto natural que tiene el ser humano de tener un cargo de conciencia de que algo está haciendo mal, y cuando ve que alguien está haciendo algo por acercarse al Señor, en lugar de empujarlo a que lo busque más, trata de ver cómo le encuentra un tropiezo. Empiezan a juzgar, empiezan a decirte, esa tu fe no sirve, no, te están engañando, mira, eso no te conviene. O sea, el mismo enemigo, el espíritu del mundo, empieza a tratar de poner tropiezos. Dice, tengan una conducta ejemplar ante esa gente. Es lo único que podemos hacer, ser ejemplares, guardar nuestro testimonio, para que ellos, así como nos calumnian a nosotros de que hacemos cosas malas, dice, que somos malhechores, somos personas que hacemos cosas malas o estamos actuando mal, al ver las buenas obras de nosotros, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué significa eso? Significa que un día va a venir
para esa persona, para esas personas, la oportunidad. Va a venir una visitación. Va a venir Dios de alguna manera a mostrarse a ellos. Y si ellos reciben a Cristo también como su Salvador en su momento, van a dar gloria a Dios. Van a decir, yo me recuerdo que tú me hablabas, yo me recuerdo que tú me dabas un buen ejemplo, yo me recuerdo que tú me amabas, me abrazabas y no ponías atención a mis calumnias o a mi rechazo o a mis palabras en contra de tu fe. Y yo te agradezco que hayas orado por mí porque ahora conozco a Cristo Jesús. Mira, tenemos que ver como a cada persona que conocemos como un potencial creyente en Cristo Jesús y tenemos que tener paciencia, ¿verdad? A veces nos dan ganas de enojarnos, a veces nos frustramos porque sentimos el rechazo, pero el Señor lo anunció. El Señor nos dijo que no iba a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque se están confrontando dos espíritus, el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo, ¿sí? En ti opera el espíritu de Cristo, en las personas que no tienen a Cristo opera el espíritu del mundo, aunque sean buenas personas, aunque te caigan muy bien, aunque sean tus parientes, aunque vivan contigo. Tienes que entender eso, tienes que tener bien claro eso. Y yo quiero darte otro poco de luz en este tema, viendo otra escritura maravillosa que está en el libro de Gálatas. Quiero leerla rápidamente. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23. Estamos enseñando la diferencia entre el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo, entre vivir una vida en el espíritu o una vida en la carne. Mira lo que dice Gálatas 5, 16 al 23. Digo pues, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran, pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Está hablando de esa ley del mundo, esa ley de muerte, ¿verdad? Versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Mire usted cómo nos ilustra, ¿cómo se llama? Pablo a los Gálatas. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, ojo, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Pero, mira, aquí está el contraste. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Impresionante esta escritura de Gálatas. Cuando nos está hablando de andar en el Espíritu, nos está diciendo, vivamos esos frutos del Espíritu, que se den esos frutos en nosotros, que reine en nosotros el amor, la alegría, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. O sea, ¿por qué? Porque todas esas cosas no tienen una ley, no hay ley contra ello. Si tú amas mucho a alguien, amas mucho a tu prójimo, nunca va a haber una ley de Dios que te castigue, porque el amor es de Dios, el gozo es de Dios, la paz es de Dios, la paciencia es de Dios. Esos son frutos del Espíritu. Miren cómo nos conviene a nosotros. Es que no es ser espiritualoides raros, místicos, religiosos, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con ser una persona que ama, una persona que está contenta, una persona que tiene paz y tranquilidad, una persona que es paciente, una persona que no está buscando hacerle mal a los demás, sino es benigno, es una persona que tiene cosas buenas, una persona que tiene fe, una persona que tiene mansedumbre, o sea, es tranquila, se controla a sí misma, tiene dominio propio. O sea, eso es, o sea, si ustedes lo ven, esto es psicológicamente práctico. Si quieren ustedes validar la palabra de Dios en términos de la ciencia, esto es psicológicamente práctico. ¿Cuánto quisiera un psicólogo o un psiquiatra que sus pacientes tuvieran estos frutos?
Ah, lo buscan a base a veces de medicinas, a veces de pastillas, a base de terapias, que la persona tenga esos frutos. Pero perdónenme, pero la ciencia es muy buena, ayuda, claro que sí. Pero una persona hasta que esté viviendo la vida en el espíritu va a estar sana en todo su ser, va a estar integralmente sana, va a estar psicológicamente sana, va a estar en cuanto a sus sentimientos, va a estar sana, va a tener una proyección hacia la sociedad positiva, va a ser una persona valiosa, una persona con la que todos se van a sentir a gusto. ¿Por qué? Porque tiene los frutos del espíritu. ¿Ya se dieron cuenta que los frutos del espíritu no son cosas místicas? Y por el contrario, la vida en el espíritu no es mística, pero por el contrario, la vida del mundo, la vida carnal, tampoco no son cosas desconocidas, o sea, son cosas obvias. Está hablando de la inmoralidad sexual. ¿Cuánta inmoralidad sexual reina hoy en día en este mundo? Siempre las naciones que han estado lejos de Dios, el hombre que ha estado lejos de Dios, siempre la inmoralidad sexual es la puerta de la caída de esa sociedad. Vean ustedes cómo está nuestra sociedad hoy en día, en 2022. Cuánta inmoralidad sexual ahora autorizada, ahora legalizada, ahora hasta se pelea por la inmoralidad sexual, ¿sí? Ese es el comienzo de la gran caída del ser humano. Siempre ha sido así. Las grandes potencias de las diferentes épocas, los imperios, han caído cuando la inmoralidad sexual ha reinado, ¿sí? Recuerden ustedes, el mismo imperio romano bajo el que estaban los judíos en esa época de ahí de la Biblia, era un imperio que nadie tenía, era un imperio impresionante. Cuánto abarcó el mapa de Roma, ¿verdad? En aquella época. Y cuando empezaron a tener su inmoralidad sexual desatada, libertinaje sexual, las invasiones de los bárbaros fueron suficientes para terminar con ese gran imperio. Gente que ni tenía el conocimiento intelectual de ellos terminó rompiendo y deshaciendo el imperio. ¿Por qué? Porque el pecado, la vida de la carne, trae decadencia al ser humano. La inmoralidad sexual, aquí habla Gálatas de la impureza, del desenfreno, o sea, hay que ponerle freno, no puedes desenfrenarte. La idolatría, oiga, ¿cuál es la idolatría de hoy? Tal vez hay gente que tiene idolatría literalmente con ídolos, ¿verdad? Oran a estatuas o a imágenes, pero mucha gente hoy su idolatría es de otro tipo, ¿sí? La idolatría hacia las cosas terrenales, la idolatría hacia lo banal, los objetos. O sea, la gente hoy idolatra el tener millones, el tener quién tiene el mejor avión, quién tiene el mejor carro, la mejor casa. O sea, la idolatría ahora es de otro tipo, ¿sí? Ahora se idolatra el tener. La gente no vive una vida de sencillez hoy en día. Hoy es la idolatría por tener, por las cosas, por los objetos. La hechicería disfrazada ahora, ¿verdad? Ahora le dicen, te leo el tarot, te doy y te echo la suerte, te leo los astros. Todo eso es hechicería, eso es puro desenfreno del alma. Eso no agrada a Dios. Eso es el espíritu del mundo. Las enemistades, los pleitos, los celos, esa gente que se mantiene siempre peleando y siempre está buscando no quién se las debe, sino quién se las paga. Miren, esa gente peleonera está viviendo una vida conforme al mundo. Está viviendo una vida no del espíritu, sino está viviendo una vida de la carne. Eso ya no va con nosotros como hijos de Dios. Tenemos que tener un freno a eso, ¿verdad? Debemos de entender que lo normal, lo correcto, lo que a Dios le agrada es que vivamos una vida del espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Sigamos aprendiendo. Vamos a una nueva escritura. Vamos a ver un tercer punto. El primer punto que hablé contigo es que no ames al mundo. El segundo punto, que des un buen testimonio para los delante de la gente que no conoce al Señor, ¿verdad? Viviendo una vida del Espíritu, con esos frutos que mencionamos. El tercer punto que quiero mencionar es que debemos tener frutos del Espíritu, ¿verdad? Que eso lo acabamos de leer, pero veamos cómo lo refuerza Colosenses 1, del 9 al 11.
Colosenses 1 del 9 al 11. Escucha bien esto, no te pierdas. Dice, por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Esto me encanta. Miren, ¿por qué oramos Mariel y yo por ustedes? Porque ustedes tengan el conocimiento de la voluntad de Dios, que tengan sabiduría y plena comprensión espiritual. ¿Ya se dio cuenta que todo está en la mente? ¿Sí? Versículo 10 dice, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan, ¿qué cosa? Fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios y que sean fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia para toda perseverancia y paciencia. Miren cómo la palabra de Dios nos enfoca a dar frutos. ¿Qué es lo que pasa cuando vivimos nosotros conforme a la carne? No damos frutos. Damos frutos de la carne, todo eso malo que hablamos hace un rato, que leímos, que nos mostraba Gálatas, ¿sí? Pero cuando nosotros vivimos cerca de Dios, hacemos la voluntad de Dios, le buscamos, nuestro corazón y nuestra mente están plenamente en Él, estamos bien entendidos de que no podemos nosotros estar cayendo en el viejo truco del espíritu del mundo, porque ya salimos de eso. Entonces, lo que viene es que somos fortalecidos con el poder de Dios. Como dice acá en el versículo 11, dice, conforme a su gloriosa potencia para toda perseverancia y paciencia. ¿Cómo logras tú ser perseverante, por ejemplo, en este grupo? Porque hay una fuerza dentro de ti que te empuja y te dice, búscame, que te dice, santifícate, que te dice, yo te voy a bendecir, que te dice, me gusta que leas mi palabra, que aprendas. O sea, hay un espíritu adentro de ti operando y eso te hace perseverante, te hace paciente, ¿sí? No es conforme a tu carne que lo estás haciendo porque el Espíritu Santo está operando en ti, ¿sí? Te está fortaleciendo en su poder, te está haciendo crecer en el conocimiento de Dios. Eh, Hermanos, ¿para qué? Para que andemos como es digno del Señor a fin de agradarle en todo. ¿Cuál es el fin de todo esto? Agradar a Dios. ¿Y acaso no es Él nuestro creador? ¿Acaso no es Él el que formó tu ser? ¿Acaso no es Él el que tiene planes de bien y no de mal para ti? Pues le debes agradar. Yo debo agradarle. Mariel tiene que agradarle. Nos debemos a Él. Él pagó el precio de nuestra salvación. Estamos endeudados con Él. Somos deudores de Él. Entonces debemos agradarle. Debemos de producir fruto en toda buena obra. ¿Sí? Esa buena obra se tiene que ver, mis hermanos, no es algo aquí tampoco solo en la mente, no, esa pasa de la mente, baja al corazón y sale y se expresa en buenas obras. Las buenas obras se notan, se ven, la gente ve que estás haciendo buena obra, ¿sí? Por ejemplo, la obra de predicar la palabra es una buena obra. La obra de ayudar a tu prójimo sin ningún interés personal de que te vaya él a premiar a ti, eso también es una buena obra. La buena obra de ser paciente con aquel que te fastidia, o sea, de alguna manera es una buena obra. ¿Por qué? Porque dicen, esa persona que paciente, esa persona, ¿cómo es que no se pelea con esa otra persona que lo está molestando? O sea, a las buenas obras son los actos que se notan delante de los demás. Y esto me impresiona mucho porque ahí está el termómetro que yo quiero que tú te pongas hoy, el medidor. ¿Estás dando buenas obras? ¿Estás fructificando para Dios? Si no, hay una señal de alerta, ¿sí? Hoy hay que cambiar la tónica en la mente y en el corazón para acercarse y empezar a vivir una vida del Espíritu, no una vida de la carne. ¿Ya te diste cuenta? Vivir conforme a lo que Dios nos enseña, dar frutos del Espíritu que se noten y alejarnos de los frutos de la carne que no son el pecado. Básicamente es el pecado, es lo que nos destruye. Vamos a una última escritura, dos más, para resaltar un cuarto punto. Y es que necesitamos sabiduría y comprensión espiritual. Necesitamos aprender esto. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8, del 9 al 13. Romanos 8, del 9 al 13. Con esto voy a cerrar.
Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Le está hablando Pablo a la iglesia de los romanos, está dando a entender que es una iglesia, es gente que busca a Cristo, buscaba a Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Miren cómo los trata de fuerte Pablo. Así era Pablo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Miren cómo empieza a separar Pablo, empieza a decirnos dónde está el problema de ustedes, de nosotros, en el cuerpo, ¿sí? Porque está muerto a causa del pecado. Claro que cargamos este cuerpo muerto todavía, necesita ser glorificado, no ha sido glorificado, dice, más el Espíritu, eso que está allá dentro de ti, vive a causa de la justicia. ¿La justicia de quién? De Cristo Jesús, obviamente, no la nuestra. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que hay una esperanza de que este cuerpo sea redimido. Y versículo 12 termino, dice, así que hermanos, deudores somos, miren lo que les decía hace un rato, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Perdona, mi hermano, tú ya no le debes nada al mundo, ya no le debes nada a la carne, ¿sí? No eres deudor de la carne. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice. Aquí viene el contraste. Mas si vivís por el Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, ¿a qué se resume entonces? ¿A qué se resume todo esto? Entonces, bien sencillo, mis hermanos. O tú vives una vida que fructifique muerte para ti, o vives una vida que fructifique vida para ti, ¿sí? Si vives conforme a la carne, muerte atraerás a ti. Muerte, obviamente hablo de muerte espiritual que luego se traduce, obviamente, ya por hecho, ya nuestro cuerpo está muerto, pues este cuerpo va a ser polvo. Este ya está condenado. ¿Mm? Dice, pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el ser interno, eterno que somos nosotros? Interno, eterno que somos nosotros. Pues está en juego. Dice, si vives conforme a la carne vas a morir. Es un alejamiento de Dios, es estar lejos de Dios, eso es sufrimiento. Pero si vives por el Espíritu, no, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, haces morir las obras de la carne, viviréis. Escúchenme, mis hermanos, esta es una batalla diaria. Esto no es, ay, qué bueno, pastor que predicó eso, yo sí soy cristiano, y mire, yo re bien, yo estoy súper en el Espíritu. Esto se le está hablando a usted a los pecadores, ¿verdad? Que yo no soy uno de esos. Espérame, hermano. En la Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. Hermano, el primer error de los cristianos es creer que ya superaron esto. No, nosotros estamos en la batalla diaria todavía. El mismo apóstol Pablo decía, pobre de mí, que hago lo que no quiero hacer. Y lo que yo quiero hacer, no hago. ¿Quién me librará de esta prisión de maldad? Hablaba de su cuerpo. Mis hermanos, no hemos sido librados de esta prisión. No hemos sido librados de este cuerpo que está muerto conforme a los pecados que cometieron nuestros padres Adán y Eva. Este cuerpo está condenado. Este tiene que morir. ¿Sí? Algunos tendrán la gran bendición de que cuando sea la segunda venida de Cristo, dice que no conocerán muerte porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con él. Bueno, ese es un grupo muy especial. No sé si vamos a estar todavía nosotros acá, no lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Dios no ha anunciado exactamente cuándo es. Pero esos no van a conocer la muerte como tal porque su cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero a la mayoría de los seres humanos que han conocido a Cristo Jesús les ha tocado morir porque este cuerpo ya está muerto en sus delitos y pecados, pero será resucitado para permanecer eternamente con Dios si vivió una vida en el Espíritu. Pero si vivió una vida en la carne, hermano,
ahí dice bien claramente, su fruto es la muerte, es la separación de Dios. No dejes que este mundo te separe de Dios. Es muy bonito este mundo, tiene mucho oropel, ¿verdad? Todo brilla, es tan llamativo, te ponen las cosas enfrente, te ponen, hoy en día la mercadotecnia hace que los destellos de este mundo nublen el conocimiento del ser humano y se vaya por lo sensorial, por lo que se ve, por lo que se toca, y se olvida de Dios, que es aquello que no se ve. Porque Dios decidió que la vida en el espíritu no se veía. O sea, dime usted de qué color es el amor, de qué color es la fe, cuánto pesa la esperanza. Eh, Todas esas cosas que no se ven son las más valiosas y las eternas. Y por eso tendemos a olvidarlas porque no las vemos. Somos guiados por nuestros sentidos. Vivimos una vida guiados por nuestra carne, es lo natural en el ser humano. Pero hermano, tú no estás conectado acá hoy para vivir una vida en la carne. Estarías perdiendo tu tiempo en este grupo. En este grupo estamos anhelando lo que dice la palabra, vivir una vida en el espíritu, no en la carne. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Dios que nos ayude porque es una batalla diaria. El que está firme, mire que no caiga. No te sientas muy espiritual, hermano. Mira, mañana puedes amanecer con un arranque de la carne y puedes echar a perder todo. Mejor mantengámonos humildes, vulnerables, reconociendo que dependemos cada día de Dios. Mantengámonos reuniéndonos, busquemos la palabra, oremos juntos, hagamos ayuno, hagamos oración, hagamos la voluntad de Dios, las buenas obras, busquemos como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, decía el rey David. ¿Por qué? Porque él sabía el pecado que moraba en él. Hermano, tenemos que estar claros hoy de que todavía en esta nuestra carne mora el pecado. El espíritu del mundo trata de seducirnos, pero nosotros vamos a tener triunfo y gloria y victoria a través de nuestra humillación delante del Señor, pidiéndole que nos ayude, buscándole en oración, leyendo su palabra, practicando su palabra, creyendo con toda nuestra fe y nuestra esperanza que esta palabra bendita y verdadera nos redime, nos acerca de él, nos acerca a él y nos aleja del espíritu del mundo. Haz esta oración conmigo. Si te has sentido no muy espiritual últimamente, ora conmigo. Si te has sentido muy cerca de Dios, ora conmigo. Padre, gracias por esta tarde, esta noche. Gracias por los que están conectados y los que están viendo también a través de video en diferido. Padre Santo, que esta palabra les ayude, les exhorte, les alimente su espíritu. Señor, necesitamos que alimentes nuestro espíritu. A veces nos sentimos débiles, a veces nos sentimos, Señor mío, seducidos por el mundo, atraídos, Señor mío, por el oropel del mundo. Padre, ayúdanos a no ceder a nuestra carne, sino que, Señor, entrénanos para vivir una vida en el espíritu, dar esos frutos maravillosos de tu espíritu en nuestra vida, Señor, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, Señor mío, el dominio propio, la bondad, la benignidad, la mansedumbre. Señor mío, que todos esos frutos se manifiesten en este grupo maravilloso, Señor, que hagan la diferencia, que marquen la diferencia en medio del espíritu del mundo, Señor, que es otra cosa totalmente. Señor mío, usa a este grupo maravilloso como un ejemplo para que otros glorifiquen tu nombre, Señor. Padre, que guardemos nuestro buen testimonio, que no nos diluyamos como uno más en el mundo, que tengamos una conciencia de lo que tu palabra dice y que no podamos poner por excusa nuestra ignorancia, sino que sepamos que nos estás hablando para que corramos a tus pies todos los días, humillados, necesitados, menesterosos de ti, Señor, no confiados de que podemos solitos, no, confiados de que solamente en tu regazo, en tus brazos podemos, Señor mío, tener ese espíritu que nos fortalece. Aquí estamos, Señor, tomándonos de ti. Aquí estamos confiando en ti, Señor. No confiando en nosotros mismos, sino confiando en tu palabra, en tu poder, en tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, fortalécenos. Da fuerzas al débil, Señor mío. Al que está cansado, dale, Señor mío, un refrigerio espiritual. Dale, Señor mío, fortaleza ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Al que está siendo acosado,
al que está siendo, Señor, calumniado, dale fortaleza, Señor, dale gozo tuyo, dale esperanza tuya, dale tu fe, Señor. Dale la confianza que da tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, ayuda a tu pueblo, Señor, para que seamos vencedores y no vencidos, Señor, que seamos victoriosos sobre el espíritu del mundo, el espíritu de la carne, a través del Espíritu de Cristo Jesús operando en nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos queridos, gracias por estar con nosotros. Y vamos a tener un tiempo de preguntas y de respuestas o de testimonios o simples expresiones, ¿verdad? Siempre concernientes al tema. Así que si esta palabra de alguna manera te apeló, te hizo clic, me gustaría mucho que tú pudieras compartirnos. Así que solamente tienes que activar tu sonido, levántanos ahí la manita y ahí te vamos a dar el tiempo para que tú puedas expresarte. Este es el tiempo de ustedes, ya no es el tiempo mío, sino es el tiempo de ustedes, ¿verdad? Así que aprovechenlo y luego vamos inmediatamente con el tiempo de peticiones y de acciones de gracias. Amén. A ver, ¿quién es el primer valiente hoy que nos comparte ahí algo que le haya hecho clic de la palabra? Con toda confianza, mis hermanos, no sean tímidos. Ahí tenemos a varios de ustedes conectados. A ver, alguien que quiera decir algo. Hola. Adelante. Hola, Nelcy, ¿cómo estás? Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, pues, ¿qué me hace clic a mí? Yo creo que a todos, ¿no? Cuando, es verdad, cuando estás haciendo algo que no es correcto ante los ojos de Dios, ya no hay esa cosa como que no te importa, ya no puedes hacerlo nada incorrecto y lo disfrutas. Eso se acabó hace tiempo. Entonces es algo que llevas dentro, un freno de mano, que hace, quieta, ¿qué estás haciendo? Entonces, sí, es verdad, yo lo he sentido en mi vida y cada día lo siento más, ¿no? Cuando estás obrando no correcto ante los ojos de Dios, pues ya tienes esa conciencia abierta y ya nunca nada volvió a ser igual. Pero enhorabuena que lo sentimos así porque eso nos evita tener problemas para nuestra vida terrenal y, cómo no, ante nuestro Padre. Un abracito a todos. Un abrazo y gracias, Nelcy, excelente. Mira, de veras me llena de mucha alegría oír esas palabras, saber Es verdad. que tú sientes esa identificación, ¿verdad? Con eso que se habló y enhorabuena, como Sí. tú dices, ¿verdad? Que ahí está el Espíritu Santo en ti, que ya eso quedó atrás, ya no es el tiempo de pecar, sino ahora es el tiempo de siempre andar con Dios donde quiera que esté, aunque esté uno en medio del mundo, porque el Señor Jesús le dijo al Padre cuando estaba orando por los discípulos: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes de él. O sea, Dios no nos quiere metidos en un monasterio, resguardados de todos los demás. No, al contrario, estamos en medio del mundo para hacer luz para el mundo, pero obviamente tenemos necesidad de ser guardados por él, ¿verdad? Así que qué bueno, Nelcy, tus palabras me alegran mucho y adelante con ese espíritu triunfador en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazote hasta allá, hasta Madrid. Gracias. A ver, ¿quién más quiere compartirnos? ¿Te apeló esta palabra? ¿Te hizo algo? ¿Te hizo pensar algo? ¿Tienes una pregunta, una inquietud o algo? ¿No estás de acuerdo? También aquí se puede polemizar, también no hay problema. A ver, adelante, Pablito. Al principio se aplica uno al decir que estamos arruinados, pero yo prefiero 1000 veces estar arruinado para el mundo y estar en búsqueda del Señor para nutrirme de su palabra, para compartirla con el que se le ponga a uno enfrente, porque mi manera de pensar es esa: si tengo una oportunidad, cada persona que se me pone enfrente, yo trato de darle lo mejor del Señor, y si le doy lo mejor del Señor es que eso está también rondando dentro de mí, y eso me da esperanza y eso me da
felicidad saber que en alguna forma estoy contribuyendo, estoy poniendo, como dicen, el granito de arena para que la gente se acerque al Señor, que es lo que queremos todos, porque todo lo que podamos hablar se resume en algo y son almas. Amén. 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 Sí, definitivamente eso es de lo que el Señor, gracias Pablito, lo que el Señor quiere de nosotros es frutos, ¿verdad? Es que trabajemos para Él, que seamos efectivos para el reino. Y eso definitivamente es posible porque nos arruinaron para pecar, ¿verdad? Si estuviéramos esclavos todavía al pecado, pues nada podríamos hacer para Él, ¿verdad? Porque nuestra deuda sería con la carne, pero ahora somos deudores del Señor. Así que qué bueno que estás haciendo esa obra de siempre compartir con los que están enfrente tuyo del Señor. Para eso sí servimos, miren, para eso sí estamos programados nosotros, para compartir de Dios. Ya, nos arruinaron para pecar, pero nos dieron la habilidad de poder compartir la vida en Cristo Jesús. ¿Qué mejor que eso, verdad? Cambiar nuestros hábitos y cambiar nuestras prioridades. Adelante, Pablito, y gracias por tu participación excelente. ¿Alguien más quiere compartir algo o preguntar algo acerca del tema? Y luego inmediatamente le damos la bienvenida ahí a Andrés, a Ana Luisa, que están conectados con nosotros, a Iliana. Si quieren participar, pueden poner su micrófono y cuéntenos. Adelante, Andrés. ¿Ibas a participar, Andrés? No. No, bueno, yo vi una mano por ahí. Dios te bendiga y qué bueno que estás recibiendo la palabra. Esperamos que esta palabra te reconforte, te sirva, te anime y sea también una escuela para que tú puedas compartir con tus amigos y con la gente que conoces que no saben nada de esto quizás, pero tú les vas a enseñar, ¿verdad? Y así que adelante, un abrazote allá a la casa, a toda la familia. Vamos entonces a entrar inmediatamente, si no hay otra cosa pendiente, vamos a entrar a las acciones de gracias y oración con Mariel. Adelante, Mariel. Amén. Muy bien, yo te invito a que cierres tus ojos conmigo, que vamos a presentarnos delante del Señor. No enviaron peticiones el día así. No enviaron peticiones el día de hoy, pero vamos a orar y a presentarnos delante del Padre, que Él es todopoderoso y Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Padre amado, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos cada día que debemos de vivir cerca de ti, apegados a tu espíritu. Gracias por ese aliento de vida que tú nos das y por esa dirección que tú pones delante de nosotros. Gracias porque tú marcas el camino delante de nosotros por el cual debemos de andar, el cual debemos de seguir. Te damos gracias por tu palabra y por la fortaleza que das a cada uno. Hoy bendigo la vida de mis hermanos, te bendigo a cada uno de los que se ha conectado el día de hoy. Bendigo a aquellos que van a escuchar también esta palabra para que tú afirmes los pasos, para que tú guíes y dirijas, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestras casas la ponemos delante de ti. Dile tú ahí en tu intimidad, dile tú ahí al Señor, yo pongo mi casa delante de ti y te doy gracias, Padre, porque tú tienes toda provisión para mí, para mi casa, para los míos. Gracias te doy, Señor, porque no falta nada, ni material, ni físico, ni espiritual. Gracias te damos, Señor. Hoy bendecimos tu nombre y declaramos que somos esos guerreros valientes delante de ti que van hablando de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por esta tarde. Te bendecimos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno y la ponemos delante de ti para que tú atiendas esas necesidades en el nombre de Jesús, para que podamos nosotros también llevar aliento a aquel que necesita de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en esta hora, Señor. Amén y amén. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga en abundancia, que tengan una bonita semana, que el Señor los use con palabra, con bendición para aquel que tiene necesidad y que podamos nosotros realmente llevar ese fruto del Espíritu que vimos el día de hoy. Señor les bendiga
Amén, Gracias. pastora. Que Dios me los bendiga Buenas mucho. noches. Un Amén. abrazo a Bueno, un todos. abrazote. Bye. Adiós. Bendiciones. Bueno, igualmente. Bendiciones, qué gusto oírle.